Bueno, entonces, buenas tardes. Vamos a continuar. Vamos a ver un poco de el análisis de Fourier, empezando por las series de Fourier. ¿Listo? Pero ustedes, si recuerdan, esta es como la forma más común que se utiliza para describir las series de Fourier, ¿no? Donde uno tiene que encontrar esos tres coeficientes, ¿no? La sub cero, que normalmente es el componente de C, que pueda tener una señal, el A sub n, que es el coeficiente que acompaña al coseno, y el B sub n, que es el coeficiente que acompaña al seno. En teoría, pues, todo tipo de señal se puede representar a partir de senos o de sumas de senos y cosenos, ¿no? Es una de los argumentos que tiene Fourier para poder argumentar, pues poder eh, dar a conocer, poder demostrar su teoría a partir de las series de Fourier, ¿no? ¿Listo? Ya sabemos, la frecuencia angular inicial o cero es 2pi sobre t, ¿no? ¿Listo? ¿Y cómo se calculan? ¿Recuerdan ustedes cómo se calculan esos coeficientes chinos? No es difícil, ¿no? Bueno, esta es otra forma de representar la serie de Fourier, ¿no? ¿Listo? Que se la puede representar en forma de, obteniendo en cuenta un triángulo, ¿no? El teorema de Pitágoras. ¿Listo? Se puede representar de esta manera. Ahorita vemos la demostración, ¿no? Esto es para tratar de que la serie se reduzca a dos coeficientes, no a tres, sino a dos, que es la C sub cero, y es la forma compleja, ¿no? De representar la serie de Fourier, y verán cómo es que se hace. Miren, ahí chinos, el triángulo, si tenemos que el cateto adyacente es A sub n, el cateto opuesto es B sub n, la hipotenusa será C sub n, que es, por teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de la suma de los dos cuadrados, ¿no? Entonces ya saben, también podríamos encontrar el coseno y el seno, ¿no? Como se ve a la derecha, ¿no? El coseno es igual a la sub n sobre c sub n realmente, ¿no? Y el seno es igual a b sub n sobre c sub n también, ¿no? Entonces si se toma la anterior expresión, mírenla otra vez, y podríamos representarla en función de c sub n, ¿no? Y queda de esta manera, ¿no? Entonces C sub n es igual al coseno de teta por el coseno de NWT más el seno de teta por el seno de NWT, ¿no? Y si ustedes recuerdan esa identidad trigonométrica, que el coseno más seno es igual al coseno del primer ángulo menos el segundo ángulo. ¿Listo? Entonces miren que se redujo, ¿no? La expresión que tenía el b sub n y el a sub n a solamente una expresión con c sub n en función de cosenos de una, en este caso, resta de ángulos, ¿no? Y miren que si se, si se despeja, pues, ¿no? O si se encuentra el c sub cero, se puede deducir que es igual a sub cero medios, ¿no? Es decir, el componente de C que puede tener la señal dividido entre 2. ¿Listo? Para representarla, mírenla ustedes, ya está en su forma compleja, ¿no? Donde f de t es igual a c sub 0 más la sumatoria de los c sub n por el coseno de la suma, de la resta más bien, de nwt menos teta sub n. ¿Listo? Donde c sub n es igual a la raíz cuadrada de an cuadrado más bn cuadrado, y teta sub n es igual al arco tangente de b sub n sobre a sub n. Entonces uno perfectamente desde la forma tradicional o la forma básica de una serie de Fourier puede pasarse a una forma
más reducida, ¿no? Que es la forma compleja. ¿Listo? Bueno, chinos. Eh, Esto nos lleva pues al siguiente concepto, que son los armónicos, ¿no? Los componentes y armónicos. Sí, recuerdan, ¿no? Que es un armónico, o más bien una señal normalmente tiene una frecuencia central, que es la frecuencia predominante, ¿no? En la cual se podría desempeñar la señal, y también una serie de armónicos, ¿no? Uno cómo hace para poder detectar o determinar esos armónicos, esos componentes, con la transformada de Fourier, ¿no? Si ustedes recuerdan, la transformada lleva la señal en tiempo a una señal en frecuencia, ¿no? Y a partir de impulsos, ¿no? De impulsos, convierte, pues, ¿no? O permite, ¿no? La existencia de la señal en una frecuencia en particular, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, eso todavía no lo vamos, no, pues no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. Por ejemplo, la modulación AM tiene una frecuencia central y tiene las dos bandas laterales, ¿no? La banda lateral superior y la inferior. Y a través de una de esas dos bandas es posible transmitir la señal de AM y se puede simplificar un poco más el modelo y por lo tanto el circuito electrónico, ¿no? O sea que el AM permite, ¿no? Reducción de hardware, se podría decir, ¿no? Por ejemplo, en la modulación FM habría que tratar de representar el espectro de un coseno de un coseno. El coseno sería un ángulo, o sea, el coseno de un coseno. Eso es algo un poquito más complicado de entender y para eso se utiliza la identidad de Bessel o las ecuaciones de Bessel con sus respectivos coeficientes, porque en teoría la modulación FM debería tener un ancho de banda infinito, ¿no? Y eso pues electrónicamente, eléctricamente es costosísimo, imposible también de diseñar, ¿no? Entonces, bien pues, ¿no? Entonces, una función periódica f de t se puede escribir como la cero, que empieza en cero y sigue, es un número natural más bien, o más bien, es un número entero positivo, incluyendo el cero, porque el natural, los números naturales no incluyen al cero, los números enteros positivos sí. Y, y, no, los números enteros positivos y negativos también, porque puede darse que existan frecuencias en el semiplano negativo, ¿no? Del espectro. ¿Listo? Bueno, entonces, la componente sinusoidal de frecuencia NW0, ¿listo? Que se conoce como C sub n coseno de NW0T más teta n, se le conoce como el enésimo armónico, ¿listo? Entonces, chinos, les pregunto, cuando n vale cero, ¿cómo se llamaría ese armónico? A ver, chinos. Si n vale cero, entonces cero por W0 y cero. Por T es cero. Entonces me quedaría exactamente el coseno de teta n, ¿no? ¿Listo? Y el coseno de teta n a qué es igual, chinos. Es un número. El coseno teta n es un ángulo que lo conocemos, ¿no? Que lo podemos sacar a partir de la fórmula anterior, ¿no? Miren, ahí está. El teta n lo saco a partir del arco tangente del b sub n y el a sub n, ¿no? Y entonces un ángulo puede ser 20, 30, 180, lo que sea, ¿no? Es un ángulo. O puede estar en radianes, ¿no? Pi medios, pi cuartos, lo que sea. Entonces el coseno de un ángulo es un número. Es un número que está entre cero, entre uno y menos uno, realmente. Entonces, si yo evalúo esa formulilla en el n igual cero, lo que estoy
encontrando es el C sub 0, ¿no? El componente de C, porque no va a tener señal sinusoidal, ¿no? Entonces, miren lo chévere. Ahora, ¿qué pasa, chinos, si yo tomo el componente o el armónico 1? Cuando n vale 1, entonces ahí ya aparece un coseno, ¿no? Coseno de WOT más teta sub n. Entonces, al aparecer un coseno, empezamos como a tratar de modelar la señal eh, en cuestión a partir de, en este caso, de cosenos. ¿Listo? Entonces, vamos aumentando las n, después el 2, el 3, el que siga, ¿no? Y vamos a poder representar con una sumatoria de ese tipo de cosenos, ¿no? Y a esa cantidad de señales cosenoidales, en este ejemplo, son los famosos armónicos, ¿no? ¿Listo? Miren, ahí está. Cuando n vale 1, puntualmente es la frecuencia fundamental. ¿Listo? Es sencillito. Bueno, abajo también ya tenemos un concepto básico de la frecuencia fundamental. W sub 0 es igual a 2pi F sub 0, ¿no? F sub 0 es la frecuencia en hertz, la frecuencia lineal, se puede decir, que también es igual a 2pi sobre t, donde t es el periodo, ¿no? Ya lo habíamos, ya lo conocemos, pues. ¿Listo? Bien, pues, ¿no? Aquí nos habla de las componentes, ya lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, a la componente de frecuencia 0, C sub 0 se le llama componente de corriente directa, ¿no? Esto es el famoso offset que puede tener, ¿no? La señal, por ejemplo, en esa tarea que ustedes hicieron, la señal cuadrada positiva, pues tiene un offset, ¿no? Entonces, si vamos a modelarla a través de las series de Fourier, el C sub 0 existe, ¿no? En una señal seno, ¿cuánto vale el C sub 0? De una vez, sabemos que es 0, porque la señal cero es puramente alterna, ¿no? No tiene componente DC. Ahora, una señal cuadrada o una señal triangular que tengan doble polaridad, que sean bipolares, ¿tienen componente DC? ¿Chinos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Una qué, profe, que no escuché bien cómo? Una señal cuadrada. Entonces, imagínense la señal del clock. Ahora sí, esa señal es normalmente de 0 a 5, ¿no? Es unipolar, ¿no? Ahora sí, esa señal, imagínensela, de -5 a 5, por ejemplo, como la que generaron a partir de los amplificadores operacionales. ¿Listo? De menos BCC a más BCC. Es una señal cuadrada, ¿no? ¿Listo? Les pregunto, ¿yo con esa señal puedo generar una señal triangular? Sí. ¿Una señal diente de sierra? Sí. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hago? O les pregunto, ese tipo de señales, la cuadrada, la triangular, la diente de sierra, pueden tener componente DC. Mm, eh, pues no, profe, ¿o sí? Es que la entrada siempre pues era alterna. Sí, es que, pues, ¿qué tipo de señales se utilizan en los sistemas de comunicaciones chinos? A ver, ustedes ya conocen, es más, cualquier persona puede identificarlas, o cualquier tipo de persona que ha visto la teoría electrodinámica, que es en la ingeniería electrónica uno la ve como física 3, física 4 con los campos, ¿no? Campos y el anterior es electricidad y magnetismo y le meten un poquito de oscilaciones y ondas, ¿no? Entonces ustedes saben que todo viaja en el aire a partir de señales senoidales, ¿no? De señales alternas, ¿no? Y que las señales que viajan de forma digital pura son señales ya que no utilizan el aire, ¿no? Que van dentro de un medio, digamos, sólido, ¿no? Como
el alambre de cobre, ¿no? Como también puede ser a través de la fibra óptica, ¿no? Que se mandan señales meramente digitales, ¿no? Y de acuerdo a la codificación pueden ser señales, eh, y pueden tener diferentes tipos de código, ¿no? Como el Manchester, el bipolar, ¿no? El NRZ, por ejemplo. Eh, entonces, una señal, bien puntual la pregunta, una señal cuadrada con doble polaridad, ¿tiene componentes de C? Pues yo creo que no, profe. Bien. ¿Quiénes creen que sí? Bueno, entonces, si nos ponemos a calcular, ahorita hacemos un ejercicio, ¿no? Y particularmente con ese tipo de señal. Si nos ponemos a calcular, el coeficiente A sub 0 es el que representa la parte de C de una señal, ¿no? ¿Listo? Si nos ponemos a calcular una señal que tenga doble polaridad, seguramente no vamos a encontrar nunca el componente de C. ¿Por qué? Porque la parte positiva se va a anular con la parte negativa. ¿Listo? Entonces es como sacarle el promedio a la señal, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le sacamos el promedio o calculábamos también el componente de C de una señal, ¿no? Entonces eso de una vez nos daba 0, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, dice, y corresponde al valor promedio, miren, el valor promedio de f de t en cada periodo, lo que les acabé de decir. ¿Listo? Los coeficientes e sub n y los ángulos θ sub n son respectivamente las amplitudes y los ángulos de fase de las armónicas. ¿Listo? Entonces, el coeficiente es el c sub n, es decir, la altura que va a tener ese espectro. ¿Listo? Y el ángulo θ sub n será el ángulo de fase de la armónica, es decir, la representación en el eje de las abscisas, ¿no? Del eje X de las diferentes frecuencias. ¿Listo? ¿Qué dispositivo se utiliza, chinos? A ver, para sacarle una señal, a cualquier tipo de señal, sacarle el valor de su frecuencia central o de su frecuencia fundamental y sus armónicos. ¿Qué dispositivo se utiliza en nuestra ingeniería electrónica? A ver, o en general, en las ingenierías que trabajan los sistemas de telecomunicaciones, que permite no solamente ver las señales en el tiempo, sino en frecuencia. Es un aparato supremamente importante, ¿no? Para nosotros los electrónicos. Y también es un poco costoso. ¿Listo? Ese también hay que tenerlo algún día. Bueno, sigamos. Miren ese ejemplo, chicos. Como vuelve y juega. Otra vez la misma señal, que es realmente una suma de dos cosenos. ¿Listo? Ya habíamos calculado que el periodo es 24pi, ¿no? Y obviamente la frecuencia fundamental es 1/12 de radianes por segundo, ¿no? ¿Listo? Entonces, miren cómo es el, el tercer armónico, chinos. Cuando n vale 3. Entonces, miren que si se reemplaza en esa ecuación que mirábamos anteriormente, se obtiene el coseno de t cuartos, ¿no? El coseno de t cuartos es un coseno un poquito más como más lento, se podría decir, ¿no? Que el coseno normal. ¿Listo? Porque hemos dividido el periodo. ¿Listo? Y lo mismo el cuarto armónico, miren, es el coseno de t tercios. ¿Listo? Entonces no es tan complicado, pues, poder sacar esos componentes, esas armónicas, en cualquier tipo de señal. Bueno, eh, otro ejemplo, miren, ¿qué pasa si a esa señal anterior, coseno de t tercios más coseno de t cuartos,
le sumo un 1. Miren cómo queda la señal. En la gráfica se ve clarito que se ha subido, ¿no? Ya no va la señal con doble polaridad, sino que, o bueno, sí tiene doble polaridad, pero el límite inferior es casi -1, ¿no? Y el límite superior es un poquito más de 3. ¿Listo? En esa, a pesar de que tenga doble polaridad, si se le ha sumado un offset, obviamente siempre va a tener su componente de C, es decir, el coeficiente C sub 0 o el A sub 0, ¿no? ¿Listo? Que son muy similares, solamente los diferencia un medio. ¿Listo? Pero esta señal ya está modificada, le agregamos un 1, un offset. ¿Listo? Bueno, entonces, a ver, hagamos ese ejercicio, chinos, mientras tanto. ¿Cuál es el componente fundamental? Las armónicas distintas de cero y la componente directa de el seno cuadrado de t. A ver, háganlo, a ver. Hagan unos el seno cuadrado y el otro háganlo el coseno cuadrado. A ver. Vamos haciéndolo, a ver. Espera. Si esto es igual, chinos, a un medio menos coseno de 2, en este caso t, sobre 2. ¿Listo? Si tenemos este tipo de señal, miren, esta de aquí sería el componente de C, ¿no? Que sería igual a ¿qué? Este sería igual a C sub 0. Y este de aquí ya sería la representación compleja, ¿no? O reducida de las series de Fourier. Entonces, ¿cuánto me daría la frecuencia, chinos? Entonces, el C sub, en este caso, C sub 1 sería igual a menos un medio. ¿Listo? Y el teta, o más bien, llamémoslo en función de W. ¿Listo? Y el W sub 0, ¿cuánto sería, chicos? Ahí está bien clarito. ¿Cuánto es? Es igual, profe, a 2. 2, ¿no? Listo. Y si lo graficamos, ¿cómo sería, chicos? ¿Cómo sería? Entonces, realmente, Arrancaría, profe, en un medio, ¿no? O sea, sí, el un eje medio, principal. pero para abajo, ¿no? Así, negativo. Sí, que un medio. ¿Listo? Y la frecuencia fundamental, pues sería esta, ¿no? Y listo, chicos. Eso es todo, ¿no? ¿Cómo sería la del otro? Chinos. La del coseno. Entonces esto es igual a un medio más Es lo mismo, pero con seno. coseno. Ah, con- No, con coseno, pero positivo. ya. Coseno de 2t. Entonces el C sub n, el C sub 0, perdón, es el mismo, pero acá el C sub 1 valdría un medio y el W sub 0 vale 2. ¿Listo? Entonces la gráfica sería para arriba. Entonces en esa gráfica de los espectros vendría así y valdría un medio. Sí, ok, y aquí estaría la frecuencia W sub 0. ¿Listo, chinos? Listo. Entonces miren, ¿cómo se calculan los coeficientes, no? Aquí vienen esas formulillas que ustedes ya las conocen, y es más, ya las conocemos también. No es tan difícil. Entonces, si el componente de C es el valor promedio, ¿a qué sería igual, chinos? El A sub 0. Chinos. ¿A uno? No, 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 por fórmula.
¿Cómo era sea, al el despejarlo promedio? Gaby, profe. O sea, No, 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 al no. despejarlo PDT. ¿Se acuerdan ustedes cómo era el promedio? Eso lo vimos al principio. Díganlo, no lo escriban, a ver, díganlo. Chinos. ¿A qué es igual el valor promedio de una señal? 1/t, o la integral desde menos t medios hasta t medios de f de t. Ese es el valor promedio. ¿Listo? Asimismo es el a sub 0. Ahora sí, ¿cómo calculo el a sub n? ¿Se acuerdan? Este sí es de la clase del semestre pasado. ¿Cómo era el a sub n? Igual, ahí hay una como una pista, ¿no? Ahí, en esa misma fórmula. Ahí están, vean las fórmulas, cópienlas. Esto igual va a quedar en el video y va a quedar en la presentación, ¿no? Entonces, miren cómo se calculan los coeficientes. Miren el a sub 0, chinos, abajo. ¿Sí lo pillan? ¿A qué se les parece ese, ese cálculo? A ver. Al voltaje RMS, ¿no? Mm, mm. Al valor promedio, hombre, no lo acabé de decir. Ajá, sí. Mm. Y miren que el a sub n es el mismo de abajo, solo que multiplicado por coseno. ¿Listo? Y el b sub n es el mismo, solo que multiplicado por seno. Y miren, chinos, que para escribir la serie de Fourier, el a sub n se relaciona con coseno y el b sub n se relaciona con seno. Y para calcularlos también, ¿no? Entonces es como más fácil memorizárselos, ¿no? ¿Listo? Es fácil, chinos. Bien, pues es facilito, ¿no? Es 2/t. Y miren que son los límites desde menos t medios hasta t medios por f de t. En las tres fórmulas tienen que tener la f de t. Por el coseno, para el a sub n, de n w sub 0 t. ¿Qué es w sub 0? La frecuencia central. ¿Listo? ¿Qué es n? El armónico. ¿Listo? Para el b sub n es seno. Se utiliza el seno. Y para el a sub 0 no tiene ninguno de esos porque es meramente el componente de C, el valor promedio, que es diferente al valor RMS o eficaz. Es diferente, no se van a confundir. ¿Listo? Bueno, entonces, eh, existe también hay que tener en cuenta algo, ¿no? Si hay simetría, y ustedes se acuerdan de ese tipo de conceptos en las señales cuando f de t es igual a f de menos t, o f de t es igual a menos f de t. Entonces, eso es la simetría, ¿no? Si son funciones pares o funciones impares, ¿no? ¿Listo? Entonces aquí las funciones son periódicas, ¿no? En el segundo párrafo dice, como la ortogonalidad de las funciones seno y coseno no solo se da en un intervalo de menos t medios a t medios, sino en cualquier intervalo que cubra un periodo de tiempo, miren, el t sub 0 a t sub 0 más t es lo mismo, chinos, ¿no? Es decir, la señal es periódica con un t sub 0 arbitrario. ¿Qué es arbitrario? Cualquiera, el que yo quiera. ¿Listo? Las fórmulas anteriores pueden calcularse en cualquier intervalo que cumpla este requisito. ¿Qué significa ese último pedazo? Que yo no tengo que tomar todos los instantes que sucede la señal a lo largo del tiempo, sino que yo puedo tomar
un solo periodo, desde menos t medios hasta t medios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el seno y el coseno son ortogonales. ¿Listo? Bueno, hagamos ese ejemplo, a ver, chicos. Vamos a calcular entonces, antes, el ejercicio está resuelto acá, pero quiero que lo calculemos nosotros. Miren, lo que les decía, esta es una señal cuadrada. ¿Listo? Tiene el pico positivo en 1 y el pico negativo en -1. Y tiene un periodo de t. ¿Listo? T es el periodo. Y cuando está en t medios, hay una discontinuidad y se va desde 1 hasta -1 inmediatamente. ¿Listo? Entonces calculemos el A sub 0. A ver, empecemos a calcularlo. A ver, chinos. Verán, chinos. Entonces voy a ver, espérense. ¿Cómo es que es? Entonces pongámosle, aquí vale 1, aquí vale -1, aquí vale t medios y aquí vale t. ¿Listo? Entonces, hagámosla más fácil todavía. Bueno, hagámosla así primero. Porque yo quería que le pongamos aquí un valor. Que esto sea un segundo. Pero no, hagámoslo más fácil. Así dejémoslo, tal y como está el ejercicio. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que hacer es que, a ver, es escribir la f de t. ¿A qué es igual f de t, chinos? Es igual a 1 cuando está entre 0 y t medios. Y es -1. Y es -1 cuando está entre t medios. Mira, a veces me dijo el Fercho que le he dicho. Cierre el micrófono, vea, Fercho. Echando chisme. Echando chisme, el Jonier. El Héctor. Ah, el Héctor. El Héctor es chismoso, ¿no? Bueno, ahí ya tengo la señal, chinos. Listo, empecemos entonces. ¿A qué es igual el A sub 0? Entonces sería, primero, 2 sobre t por la integral desde, ¿de dónde a dónde? A ver, la pongo de primero. Bueno, siendo ordenado sería, bueno, aquí hagámoslo tal y como está en la fórmula. Desde t medios negativo hasta t medios de f de t por dt. Así es la fórmula, ¿no? Pero escribámoslo ya en este caso. 2 sobre t desde 0 hasta t medios de 1, ¿no? 1 vale, ¿no? Por dt. Más 2 sobre t desde t medios hasta t de -1 por dt. ¿Cuánto dan entonces integrales? Entonces me queda, aquí me queda 2 sobre t, una vez factoricemos por todo, de t evaluado desde 0 hasta t medios, menos, por el menos del 1, me queda aquí también t evaluado desde t medios hasta t. ¿Cuánto da, chinos, eso? Entonces, 2 sobre t. ¿Por qué? A ver, entonces. ¿Cuánto da en el límite inferior? En el límite superior, perdón, en esta. Aquí. Aquí en el límite superior. ¿Cuánto da? Lo mismo, T medios. Ayúdeme. Pero ayúdeme. Yo solo hablando, no, pues. Ayúdenme a ver. Da t medios menos. -0. Perfecto. Dale. Menos. Hagámoslo con otro color. Menos T. Menos. A ver, ¿qué sigue ahí? A ver. En el límite superior me quedaría t. T, ¿Sí o sí. qué? Y en el Menos T. límite inferior, más quedaría, ¿no?
Ah, bueno, con el, sí. más t medios, porque este menos, con el menos del teorema fundamental del cálculo, me queda. Listo, ¿cuánto da, chinos? 2 sobre t, ¿por qué? A ver, miren, t medios más t medios me queda t positivo menos t negativo, 0. Cero. Esto da 0. Entonces, ¿por qué decían 1, 2 todavía? ¿Quién es ese que dijo? Ahora que Pues ahí, volvamos profe. a las clases presenciales, correa voy a llevar para darles. ¿Cómo no van a ver si habíamos dicho que las señales alternas que tienen la doble polaridad, donde el pico positivo es igual al pico negativo en valor absoluto, no tiene componente de C? Y si yo tengo esta señal, miren, no va a tener componente de C. Si a esta le sumo 1, le estoy metiendo ya el offset aquí. Sí, ok, le meto el offset y obviamente me va a aparecer la señal de C. ¿Listo? Bueno, a ver. Entonces, calculemos el A sub n. ¿A qué es igual el A sub n, chinos? ¿Listo? Entonces, pues escribamos la fórmula. A sub n, ¿a qué es igual, chinos? A ver, díctemela, a ver si la copiaron. A 2t Es, a la integral de menos t medios es Ajá, el f de dale, t por dale. el coseno. F de t por el coseno. Ujú. Sí, N por la frecuencia angular y por t. ahí es, ¿no? Sí. Sí, ok. Listo. Entonces, ¿a qué es igual a sub n, chinos, en este ejercicio? 2 sobre t. ¿Por qué? A ver. Perdón, aquí es desde 0 De 0 a t medios a t medios de 1 del coseno. Ah, bueno. por el coseno de nw sub 0 t. ¿Listo? Más 2 sobre t por la integral de menos 1 por el coseno de n w sub 0. Bueno, aquí me comí el de t, ¿no? Igual de t. Listo, entonces de una vez, ¿cuánto es, chinos? 2 sobre t, ¿factor de qué? Entonces, de una vez, la integral del coseno de nw sub 0t. A ver, díctela pues. ¿Cuánto es? Seno sobre, bueno, seno de NWT sobre NW ¿Listo? Evaluado de dónde a dónde. de 0 a t medios. De 0 a t medios. ¿Listo? Y aquí me queda menos. ¿Listo? 2 sobre t por lo mismo, ¿no? Sí, profe, lo mismo. Listo. Ahora sí, ¿cuánto da eso, chinos? Entonces, a ver. 2 sobre t. Listo, a ver, ¿cómo queda? En el límite superior. Entonces, ¿cuánto vale? A ver. Seno de N Bueno, W antes por medios. de ponernos a hacer la operación, yo puedo factorizar este nw sub 0, ¿no? Así, ¿no, chinos? Porque son números, ¿no? Son constantes. Listo. Entonces, ¿cuánto me queda? Seno de NW w, por t medios. w sub 0 por t medios. ¿Listo? Seno de 0 que pues de 0. Menos, sí, ok. El seno de 0 es 0. 0. Listo. Menos, voy a ver con otro colorcito, porque si no, se causatan ustedes, ¿no? Listo.
Entonces, ¿qué me queda aquí? Ahí se Chinos, puede volver a hacer lo mismo. da lo mismo, ¿no? Seno de n de w sub 0 t, ¿no? Sí, ok. Aquí no me Le alcanza. falta multiplicar el 2. Ok, hizo el 2, profe. Acá está, velo. Pero entonces ahí sería 4, porque el de la No, fórmula es 2 sobre t. O no, sea, espérate. No, 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 ¿qué? Lo estás No. factorizando, ¿cierto? Sí, claro, ya está factorizado. Por eso está. Factoricé el nw sub 0. Y aquí me ya. queda más seno de n de w sub 0 de medios. Sí, ok. ¿Listos? Ahora sí, entonces, a ver. ¿Cómo queda? 2 sobre... Bueno, a ver, ¿qué podemos simplificar de aquí? Ahí se puede Chinos. decir que es 2 seno de NW 0 T medios. Espérate un ratico. Allá. Aquí en este pedazo, ¿qué podemos simplificar? En este pedazo, ¿qué podemos simplificar? Eh, A pues ver, el periodo, ¿no? primero, ¿a qué es igual T en función de W sub 0? Profe, no se lo escuchó, se escuchó entrecortado esa parte. ¿Cuánto es T en función de W sub 0? Entonces aquí hagamos el paréntesis. Y W es igual a 2pi, F es igual a 2pi sobre T. ¿Sí o qué? ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría ahí? A ver. Se cancela el pues, profe, el Claro, periodo. quedaría 2pi. 2pi Eh, N. Quedaría 2 pi n. solamente 2pi n, 2pi ¿no? N. 2pi n, Y se cancela también el 2, pues. exactamente. Listo. Bueno, a ver, ahí, ¿qué más puedo hacer? A ver. La suma de los dos senos que son iguales. Entonces me quedaría 2 2 seno de por NW seno 0 de T n. medios. Bueno, ahí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, chinos? A ver. Hacer la misma operación del Exactamente. Entonces, 2pi ¿cuánto me queda? Me queda W sub 0 mm, pi. es ¿cómo es? Es 2pi 2pi sobre sobre t. T. Entonces me queda 2pi sobre 2, ¿no? Entonces me queda Pi. pi. Listo. Menos, ¿qué me queda aquí? ¿Seno de qué? Seno De 2, de 2pi. n 2 pi. De n por 2 pi 2pi. Listo. ¿Y a qué tiende eso, chinos? a 0. ¿Esto a qué tiende? A Todo 0. seno de pi, seno de 2pi, 3pi, 4pi, siempre será 0. Y lo mismo aquí, seno de 2pi, 4pi, 6pi, será 0. Entonces todo esto tiende a 0. Por lo tanto, el a sub n, ¿cuánto vale, chinos? 0. 0. Listo. Ahora sí, ¿cuánto valdrá el b sub n? A ver, ¿quién me dicta? Pero hablen todos. Carajo, abran esos micrófonos, a ver, por lo menos se puede escucharlo al Habla Héctor. chismosear al A Héctor, Héctor, a pues. Héctor chismoseando. A ver, A ver, chismosé, pues. gracias. Se pone en clase chismoseando con el Fercho. ¿Quién es el Fercho, Héctor? El novio, profe. Ah, ¿es el novio? Gracias.
Yo pensé que Ya lo ve. tenía novia. ¿Cómo va a tener novio? Ha sido mariquetas. Entonces, no, mentira, Héctor. A ver, vos dicta, a ver, Héctor, para no molestarte. Y queda grabado todavía esto. Toca editar. Entonces, quedaría la integral. ¿Sí están ahí? Sí, profe. Sí, profe, es lo mismo, pero Bueno, multiplicado bueno, por seno. desde, desde 0 hasta t medios de 1 por el seno de n. Listo, a ver, Héctor, ¿qué sigue? Sí, menos coseno de NWT Ujú. sobre NW. ¿Listo? Después seguiría más, ¿no? Bueno, aquí está evaluado entre 0 y t Cero. medios. Y aquí sería coseno de n evaluado desde t medios hasta t. ¿Listo? ¿Cuánto da eso, chinos? Entonces yo Profe, puedo... ahí no sería menos, porque ¿Dónde? mire que ahí tiene, ahí en el, Aquí es que mire, en el el menos seno, ahí tiene menos uno seno, y como la integral es seno, ahí aparecería más y por fórmula no es menos, esa parte de No, no, ahí. no. Este pedazo aquí. No, sí, no, está Sí, bien. sí, sí. Menos más, pero Pero es que la integral del seno es menos coseno. menos uno queda Con el menos de positivo. ahí más. Por el menos uno te queda más. Así, no, se me Así está confundía. bien. Así está bien. Sí, sí, sí. Tranquilo. Pero tienen que hablar, pues, ¿no? Listo. ¿Cuánto queda, pues? Hace lo Listo. mismo, Entonces, a ver. factoriza ¿Cuánto NW. queda? Bueno, cierto. Antes de poner este, ¿cuántos que queda acá abajo? T sobre n NW w 0. sub 0. Bueno, ahí dejémoslo quietico. Ahorita lo reemplazamos. Listo. Entonces, a ver, ¿cuánto me queda en el límite superior? Menos coseno de WT por menos n. A ver, ¿cómo quedaría ahí? N, NWT medios. NW, bueno, pongámoslo todo, pues. ¿Listo? Aquí quedaría más coseno de 0, ¿no? De una vez, ¿no? Sí, ok. Aquí quedaría más coseno de NW sub 0 t menos coseno de NW sub 0 por t medios, ¿no? Sí, ok, chinos. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ahora sí reemplacemos este primer coeficiente. ¿Cuánto me queda? Entonces, W sub 0 es 2pi sobre t. Entonces me quedaría 2pi. Con ese 2 de arriba me queda 1 Unos, sobre npi, ¿no? sí. Sí, ok. Listo. Empecemos a resolver esto. Entonces, ¿cuánto me queda en esos cosenos? A ver, el primero. ¿Cuánto me queda, chino? Entonces, Menos arriba me quedaría... N, Este N, pedazo, N, NP. este pedazo, ¿cuánto me queda? Me quedaría 2pi, pi, me queda npi, ¿no? eso, NP. Entonces, bueno, y eso escribámoslo, es menos. escribámoslo. No. De npi. Listo. El coseno de 0 es 1. Sí, ok. Uno. Listo. Ahora sí, más. El coseno de n w sub 0t, ¿cuánto da? El coseno de 2 de n de 2 pi n, ¿no? Sí, dos pienes. O n2pi, como quieran. Y el último me queda
¿Cómo es? Coseno de n, pi. ¿Sí o qué? ¿Sí, chinos? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, entonces yo perfectamente puedo escribir así. Y miren que este término y este término son iguales, ¿no? Entonces los puedo sumar, ¿no? Entonces me queda 1 más, bueno, de una vez, ¿este a qué tiende, chinos? A -1. ¿A Ah, -1 siempre? No, ese a 1. Ese siempre tiende a 1, siempre, ¿no? Siempre tiende a 1, porque es 2pi, 4pi, 6pi, siempre tenderá a 1, ¿no? ¿Listo? Ahora sí, me queda aquí -2. Ahora sí, ¿ese a qué tiende? A ver. El coseno de npi, ¿a qué tiende? A ver. No, pongámoslo en paréntesis. Entonces, pregunto, cuando n vale 0, ¿cuánto vale eso? El coseno de 0 es 1. ¿Sí o qué? 1. Sí, y con Cuando el n menos vale sería 0. menos. Listo. Ahora sí, Menos. cuando n vale 1, ¿cuánto vale eso? El coseno de pi es -1. ¿Sí o qué? -1. Listo. Ahora sí, cuando n vale 2, A 1. el coseno de 2pi es 1. O sea que es 1 y -1 alternándose, ¿no? ¿Listo? Entonces aquí sería 2 por -1 a la ¿qué? ¿Será que es a la n? Perdón, aquí sería por -1, ¿no? Aquí. -1 a la n más 1, ¿no? Y hagamos una prueba. A ver, cuando vale 0. Cuando vale 0, 0 más 1 es 1. -1 a la 1 es -1. No, tiene que dar, eh, tiene que dar 0. Entonces es así nomás, chinos. Ahí. ¿Sí o qué? Píllenlo. ¿Está bien o está mal? Entonces, cuando n vale 0, 1. es -1 a la 0 es 1. Ahora sí, cuando n vale 1, -1 a la 1 es -1. Está bien. Cuando n vale 2, tiene que dar 1, ¿no? -1 a la 2 es 1. Sí, así está bien. ¿Listo, chinos? Entonces, entonces, ¿cómo lo resumo aquí, chinos? Entonces me queda 1 sobre npi. Y entonces, ¿cómo quedaría? A ver. 1 más 1 es 2. Entonces quedaría, cuando n vale 0, ¿cuánto vale, chinos? Cuando n vale 0, ¿no? Entonces escribámoslo, verán. Entonces, valdría 0, ¿sí? Si n igual a 0. Ahora sí, 1 sobre npi valdría ¿cuánto? Chinos. ¿En qué, profe? ¿Pero en 0? Cuando n vale 1, por ejemplo. ¿Cuánto vale? A ver. Si n vale 1, 0. queda -1, -1, Ah, no, no, mentira. vale 4. 4. ¿Sí o qué? Ujú. ¿Listo? Listo. Ahora sí, si n vale 2, ¿cuánto vale, chinos? 0. 0. ¿Cuánto vale? 0. 0. Listo. Si la pillaron, entonces, ¿cuánto vale? Entonces, si n igual a 3, valdría 4. 4. ¿Sí o qué?
Entonces se va alternando el 4. Ah, bueno, pero aquí piden pues chinos que toca irle cambiando la n, ¿no? Yo la había dejado ahí. Aquí pues de una vez eh, aquí no se podría, este dato no podría porque aquí habría un 0, ¿no? Es indeterminado, ¿no? Aquí. Sí, ok. Aquí sería 1, aquí 2 y aquí 3. ¿Listo? Entonces, para escribir esto en resumen, ¿a qué es igual? A 1 sobre npi. ¿Por qué? O más bien, 4 pongámosle aquí. ¿Por qué? A ver. Por menos 1 a la que. A La la n 0. más 1. ¿Sí o qué? No, a la n más 1. ¿Qué? ¿Estás loco? Ponerle cuando vale 0. Cuando vale 0, ¿sí? Cuando vale 0, entonces, bueno, este término no hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces empecemos en 1 más bien. ¿Listo? Cuando vale 1, n, es 1 más 1, 2. Menos 1 a la 2 es 1. ¿Sí o qué? 1 por 4, 4 es este término. Está bien. ¿Listo? Ahora sí, cuando n vale 2. 2 más 1, 3. Menos 1 a la 3 es menos 1. ¿Listo? Menos 1. No, aquí si pillan, vean. Entonces tenemos que hacerlo así mejor. Porque no se puede tomar valores pares, ¿no? Solamente se debe tomar valores impares, ¿no? Entonces sería 2n más 1. Entonces, si n vale 1, no, empezando desde 0. Si n vale 0, o para diferenciarlos, a ver, n vale 0. No, empecemos en 1. Entonces sería así mejor, más chévere. Así. Empecemos en 1, empezando en 1, ¿no? Entonces, si n, 1, 2, 3, listo. Entonces, si n vale 1, 2 por 1, 2. Menos 1, 1. Menos 1 a la 1, menos 1. Podríamos escribirlo así, ¿no? Espérame. Aquí podríamos escribirle a la n, si n, aquí, es impar. Es impar. Listo. Ya. Entonces toma el 1, 1, 3, 5, 7 y todos los impares. Y efectivamente cuadra este n con este n de acá. ¿Listo? Miren, 1, 3, ¿listo? Listo, entonces escribamos el b sub n. ¿A qué es igual el b sub n? Chinos. Será igual a 4 sobre n pi por menos 1 a la n, cuando n es impar. Listo. Entonces creamos la serie de Fourier. ¿A qué es igual f de t? Chinos. A ver quién me la quiere dictar. Entonces es a sub n, a sub 0. A sub 0, ¿cuánto vale? 0. ¿Listo? 0. Entonces la sumatoria con, o más bien, empecemos. La sumatoria desde 0 hasta n. ¿Listo? ¿De qué? Del b sub n, ¿no? De 4 sobre n pi por el seno de n w sub 0t, ¿no? ¿Listo? Para n impar. ¿Listo, no? Esa es la serie de Fourier, ¿no?
¿Sí o qué? Pero Listo, chinos. ahí Sí. me falta multiplicar por menos uno, profe, a la n, para la Ah, condición de claro, claro, qué bruto. Aquí es. Ahí, ¿no? ¿Sí o qué? Menos uno a la n, claro. Ese es el Sí, es. importante. Entonces escribamos los primeros 5 términos, a ver. ¿Cómo quedarían? A ver. El primer término, ¿cómo sería? Cuando n Porque vale n 1. Dale, Luis Felipe, a ver. Luis Enrique, dale, Luis Enrique, a ver. El primer término, dale. sería 4 sobre pi por el seno de 1. Ah, no, por el seno de WT. No, no, espérate, que aquí estamos mal. Porque debe dar 4 positivo, ¿no? Sí, 4 positivo. Ah, entonces es aquí n más 1. ¿Sí o qué? Porque si le pongo, por ejemplo, el 1, entonces me queda 1 más 1, 2. 2 menos 1 a la 2 es 1. ¿Listo? Ahora sí, en el siguiente, cuando n vale 3, 3 más 1, 4. Menos 1 a la 4 es positivo. Entonces aquí sería n más 1. Listo, entonces dale el primer término. Cuando n vale 1, entonces, dale. ¿Cómo quedaría? Sería 2 sobre pi por el seno de 1 No, WT. 2 sobre pi, no. 4 sobre pi. No, sí, perdón. Es que 4 solo sale arriba, ¿no? por el seno de qué? Bien. Por el De seno de WT. WT. Sí. Sí, ok. Listo. El siguiente término, ¿cuál sería? N igual a 2, ¿no? N igual a 3, no hay n's pares. Ay, perdón. Seno de 3 WT. Listo, el siguiente. Más 4 sobre 5 pi por Ujú. el seno de 5 WT. Listo, escribamos el último, pues. 4 sobre 7 pi seno de NW, 7 WT. Listo. Listo. Y la serie Fourier, pues eso es lo tenaz, ¿no? Que puede representarse de forma infinita.